Disculpe que tenía silenciado. Vamos a recibir hoy entonces a las 4 menciones últimas que nos faltan. Rubén Altman, de Unitres Montevideo, con su cuento El teléfono inalámbrico. Después tenemos Nostalgias de una melodía, de Julio Villarreal, Gabirondo, de Unitres Ceupa, Paysandú. Quiero comprar ilusiones, de María Cristina Bonilla Paurente, de Unitres Maldonado. Y la última mención de Eneida Jacqueline Bianco López, de Unitres Montevideo. Recordamos, como siempre, que las menciones fueron ordenadas en orden alfabético. Así que bueno, Rubén, si gustas, te escuchamos entonces con tu teléfono inalámbrico. Bueno, Luis era muy especial. No le gustaba trabajar, lo hacía obligado, con total desgano. Se casó aburrido, pero se negó a tener hijos porque darían mucho trabajo. Al decir de su hermana, siempre fue un tiro al aire, aún de niño. Pero tenía una pasión, el póker. Era un jugador muy mediocre, por lo que casi sistemáticamente perdía. Debía sumas importantes a todos sus parientes y amigos, dinero que usaba para pagar las deudas más apremiantes y seguir jugando. Pero ahora estaba en una situación límite. Sus deudas eran grandes y no tenía a quién pedir prestado. Por primera vez estaba muy preocupado. Quería a gente difícil, dura, que no aceptaba excusas. Tratando de zafar de estos pensamientos, fue al club a nadar. Cuando salió de la piscina, resbaló y se dio un fuerte golpe en la cabeza. En ese instante tuvo la idea salvadora. Tendría amnesia desde ahora en más. ¿Quién podría exigirle algo? Hasta su esposa debería ser comprensiva, y lo mismo sus acreedores. Así que cuando lo ayudaron en la piscina, no sabía nada, ni su nombre, ni quién era, nada. Lo llevaron a su casa y su señora fue realmente comprensiva y cariñosa. El médico lo revisó, hizo varias pruebas y diagnosticó amnesia por trauma. La evolución del problema era imprevisible. Convendría que estuviera sereno y sin tensiones. En silencio, Luis se felicitaba por su idea. Pero algunos de sus acreedores no tomaban el asunto con serenidad. Cada tarde, una piedra rompía una ventana en casa de Luis. Imaginó que era una advertencia. Su esposa pensó también que era la advertencia de un acreedor de pocas pulgas. Hablando por teléfono con su cuñada, le explicaba la situación. Creo que atrás de esto hay un tipo difícil, mala gente, al que Luis temía. Tengo idea que se llama el chueco. Yo le hablaría y trataría de llegar a un acuerdo, pero revisé la agenda y el teléfono celular de Luis y no encontré nada. En ese momento, Luis no pudo evitar decir 8734-7651. Su mujer no dudó un instante. Le tiró el teléfono con tal puntería que el golpe en la cabeza lo desmayó. Cuando recuperó el conocimiento, no sabía nada, absolutamente nada. Solo la imagen de una mujer que le tiraba algo a la cabeza. Bueno, muchas gracias, Rubén. Otra vez está presente el humor, ¿verdad? Que nos divierte, nos distiende y nos agrada tanto. Así que bueno, bienvenido tu cuento con ese humor tan fino. Rafael, te escuchamos. Bien.
Seguramente Rubén puede contar alguna cuestión de cómo surgió el cuento, pero a mí me gustaría mencionar alguna cosa sobre el cuento. Primero destacar lo que decía Elsa, de que tuvimos presente el humor en el concurso, y eso estuvo muy, muy bueno, porque no solo el humor distiende, provoca relajación, nos provoca como un oasis en medio de determinadas cosas que a veces nos pasan, sino que también el humor es muy reflexivo y muy crítico dentro de esa máscara de humor, ¿no? Y lo que veo en lo que hizo Rubén es ese trabajo que se hace muy a menudo, y que es el trabajo de los escritores, de buscarle una nueva forma a algo que ya está hecho, y buscar una nueva forma es tremendamente valiosa. ¿A qué me refiero? Que Borges decía, por ejemplo, que hay 3 o 4 historias para contar, y que lo que en realidad hacen los escritores es buscar una forma distinta de contarla. Rubén, ¿qué hizo, me parece? Hizo una nueva versión del Pastor Mentiroso. Sí. Una versión actualizada, distinta, ¿no?, del Pastor Mentiroso, con los aportes de otra época, ¿no? Miente, 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 y la mentira lo lleva, en definitiva, lo lleva a eso que inventó, ¿no? Lo lleva efectivamente a perder la memoria cuando quiso esconderse en esa mentira, ¿no? Entonces, fíjense cómo también dentro de la historia, que tiene esos toques humorísticos, tenemos la reflexión de a dónde nos lleva la mentira, de cómo podemos terminar envueltos en la mentira y volver como un boomerang la mentira, y en este caso con forma de teléfono el boomerang, y golpearnos en la cabeza, ¿no? Y llevarnos a sucumbir en esa mentira que hemos creado también, ¿no? Entonces, ese trabajo fue estupendo, Rubén, ¿no? No sé cómo surgió la historia, si puedes contarnos algo de cómo surgió la historia. Te confieso que hace un par de días que estoy tratando de recordar y realmente no sé. ¿Qué es cómo surgen las ideas? No tengo idea. Repito, idea. ¿Cómo surge una idea? No sé. Quizás una palabra, una música, no tengo idea. No sé. Yo, justamente he tratado de recordar cómo, no sé. Me surgió. Bien. ¿Qué lo desencadenó? No tengo idea. Bueno. Y eso pasa muy a menudo. En realidad, a veces el disparador no tiene nada que ver con lo que termina siendo el cuento, ¿no? Con la historia o el texto que uno termina haciendo, Absolutamente de acuerdo. ¿no? Puede ser una música, una película, no sé. Claro, sí, ¿no? Recién estábamos en el otro taller ahí, en el taller de literatura, porque hay algunos integrantes acá, y estábamos viendo Almudena Grandes, y hay un relato sobre una madre y una hija que surgió a partir de un posavasos de cerveza. ¿Ah? Y uno mira el posavasos de cerveza, y si no sabe la historia, dice, ¿cómo surgió esta historia de este posavasos? Y bueno, puede surgir de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa que nos esté ahí alrededor nuestro. El talento está en que cobre forma, ¿no? Y que termine en un cuento como lo logró Rubén ahí, ¿no? Maravillosamente, ¿no? Gracias, Rubén, por el cuento, por compartirlo, ¿no?, con nosotros. Si me permiten, Sí. Bueno. quiero agradecer y valorar la enorme tarea que realiza la UNI3 con sus cursos, con sus profesores, con sus conferencias, hasta con los concursos. Es invalorable y no me canso de agradecer y comentar con mis amigos lo que significa la UNI3. Muchas gracias por tus palabras. Estamos acá todos porque ustedes están también, por eso es una cadena. Bueno, y recién hablaron de música, y ahora tenemos nostalgias de una melodía con nuestro compañero Julio Villarreal de Ceupa, Paysandú, que nos está acompañando. Escuchamos, Julio, cuando
cuando desees comenzar con tu lectura. Muy bien. Nostalgia de una melodía. Ella lleva mucho tiempo acostada boca abajo sobre el estante superior. ¿Desde cuándo está así? No lo recuerda exactamente. Aún conserva sus curvas pese a la edad. En su largo y elegante cuello, aún no se nota el paso del tiempo. Por las noches, cuando el silencio se adueña del recinto, escucha voces quedas. Al principio creía estar loca, hasta que se acostumbró a oírlas y sintió el tibio calor que la envolvía. Eran los libros del estante que se contaban entre ellos sus historias, a veces en idiomas desconocidos. Esa mañana, sin embargo, tuvo una visita inesperada que la sacó de su rutina. Al principio le costó reconocer en la pareja de ancianos que abrazaban a su dueña, a su antiguo dueño y la dama que otrora lo separara de ella. Él miró los anaqueles buscando algo entre los libros, o quizás nada, pues no tardó casi en percatarse de ella que curiosa se asomaba. La tomó entre sus brazos, la abrazó como antes junto a su pecho y los dedos torpes, más torpes aún, la acariciaron con dulce nostalgia, tratando en vano de recordar alguna nota. Se dio cuenta que él le había sido fiel y no había aprendido con otra lo que ella había tratado afinadamente de enseñarle. Los sonidos discordantes le rechinaron en sus oídos, pero no se negó a soltarlos, dejarlos salir en una atropellada manada de notas desordenadas. El do, re, mi se transformó en fa, sol, la, do o algo parecido. Aún conservaba esa sonrisa fresca y pícara, lo notó en el brillo de sus ojos, en sus recuerdos que pugnaban por salir por el extremo de sus dedos en la caricia. Recordó aquella tarde cuando él, al pasar frente a un comercio de prendas femeninas, le dijo a su amigo: «Esperame un ratito que ya vengo», y entró sin más dentro del local. Su amigo, sorprendido, no atinó a más nada que cruzar a la calle conmigo y mi compañera de tertulia, y nos sentamos en el borde de una de las ventanas del banco de enfrente. Media hora después, vio que se apagaban algunas luces del local y que la vidriera abría sus párpados para mostrar sus prendas íntimas. Él salió del comercio junto a una joven, y mientras caminaba junto a ella, nos saludó con su mano y una sonrisa. Miré la cara de asombro de su amigo y casi largo una carcajada, porque mientras devolvía el saludo miraba boca abierto a la pareja que se perdía calle arriba. Hoy los veo nuevamente. Ha pasado tanto tiempo. Son los mismos de antes, con otra forma, pero aún conservo lo que les unió esa tarde otoñal. Puedo comprobar el parecido entre mi nueva dueña y esa mujer, y ahora entiendo la razón por la cual, cuando sonríe, tiene esa misma picardía con que él miraba. Sé, porque los libros me lo han contado, que él prefirió el teclado a que le dictaba relatos. Si supiera que conmigo podría haberle puesto música a sus poemas, nunca me hubiera abandonado. Bueno, gracias, Julio, te agradecemos este cuento que tiene tanta música y esos estantes también con libros que guardan tantas historias y que también se las cuentan al protagonista, como tú nos relataste en tu cuento. ¿Quieres contarnos algo, decirnos algo de cómo se te ocurrió el tema, qué lo originó? Te escuchamos. Sí, es bastante simple, si se quiere. Fue el día que conocí a mi señora, que hace 45 años que me acompaña. Qué bueno. Y es un recuerdo que un amigo que íbamos a estudiar guitarra y fue el testigo de esa noche. Y sí, realmente le alcancé la guitarra y no sabía ni lo que pasaba, porque no le dije nada. Porque ni yo mismo sabía lo que iba a pasar. Y sí, después él también hizo un relato muy lindo cuando cumplí 30 años de casado, donde cuenta que cruzó la Plaza Constitución frente a la iglesia con dos guitarras, dice, como una bombado, dice, crucé la plaza con dos guitarras que parecían un contrabajo. Y no solo se sorprendió con eso, sino que una tarde mientras dormía la siesta, a los pocos días, no creo que haya pasado mucho tiempo, lo
lo desperté y sobresaltado me escuchó, dice, me tenés que salir de testigo, me caso. Ahí. Bueno, más o menos esa es la versión. Y la guitarra, que es la protagonista de este tema, es verdad, está en la casa de mi hija menor, y está arriba de la biblioteca, arriba de los libros, y la vi y la tomé, pero la tomé y no me acordaba más nada, ni cómo poner los dedos para sacar una nota. Muy bien. Muchas gracias por Bueno. esta historia tan linda, ¿no? Y por recordar también, volver a pasar por las calles de tu ciudad también cuando nos estabas rememorando qué te había inspirado la historia. Sí. Nos fuimos a la heroica con Julio. Nos llevó por ahí. Bueno, Julio, hiciste un magnífico trabajo de personificación, ¿no? De darle vida a los objetos, esos libros que intercambian sus voces y sus distintos idiomas, ¿no? La guitarra, que uno sabe o intuye que hay un instrumento musical, después no se da cuenta quizás que es la guitarra. Que son, como dijiste vos, testigos de cosas que están ahí, ¿no? Y que pueden contar una historia. Vaya, si los objetos pudieran hablar, las historias que podrían contar, y la forma de que hablen es meterlos dentro de la literatura, ¿no? Hasta que alguien no los toca, ¿no? Y no los toca con palabras, esos objetos están ahí dormidos. En un momento me hiciste acordar, y lo busqué rápidamente, aquellos versos de Becker, que quizás se acuerden, ¿no? Versos que se daban mucho en otros tiempos en el liceo. Yo creo que no los están trabajando más, no sé. Aquello del arpa, no sé si se acuerdan. Dice: el salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. ¿Ah? Y Julio le dijo, levántate y anda, a la guitarra, por más que no pueda sacarle una nota ahora a la guitarra, le dijo levántate y anda, esta historia preciosa que estuvo buenísimo que nos compartiera de dónde surgió, ¿no? Y me hiciste acordar a Dolina también, que dice que todas las cosas que hacemos relacionadas con el arte en definitiva buscan conquistar a alguien, ¿no? Bueno, la guitarra cumplió su propósito, Julio. Más allá de que ahora no les pueda sacar una nota, mirá, 45 años ahí. Vaya si cumplió su propósito, y si conseguiste una preciosa melodía que te viene acompañando desde hace 45 años. Así que gracias por esta historia preciosa que hiciste, Julio. Sí. Tan fantástica y tan real al mismo tiempo, ¿no? Y mi amigo que no se asoma, pero que está ahí atrás, escondido atrás del nombre Alberto. Está ahí Así el que, hombre. sí, el testigo está ahí, sí, pero se ve que no quiere hablar. Teresa quiere decir algo, Elsa. Teresa quiere decir algo sobre... Perdón, sí, adelante. Que me pareció excelente el cuento, me pareció excelente ese personaje que es ese instrumento con forma de mujer sobre esa biblioteca, el recordar a aquel hombre de hacía no sé cuánto tiempo, de reconocerlo, de la forma en que se expresa ese instrumento, es maravilloso el cuento, la verdad que me pareció excelente. Felicitaciones, Julio, realmente de corazón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, también por tu intervención. Por favor, si alguien quiere aportar algo, siempre está abierto. A veces yo no los veo porque no capto todos a la vez, pero por favor me lo indica Rafael y inmediatamente le damos la palabra. Bueno, tenemos ahora Quiero comprar ilusiones, de María Cristina Bonilla Maurente, de Unitres Maldonado. Adelante, Cristina, te escuchamos. Tenés que poner el audio.
¿Ahora? Perfecto. Bueno. Ahora correcto. Fines de octubre de 1960, y la primavera arisca se negaba a entibiar la mañana, pese a que el reloj de la iglesia del centro ya había dado 7 campanadas. Su escasa experiencia de la ciudad hizo suponer a Francisca que tendría que andar unas 25 cuadras hasta el barrio del cementerio. 25 cuadras, esfuerzo ninguno. Si en sus 6 años de escuela rural hacía a diario el doble de esa distancia, entre chircas y saltando cañadas leves, para llegar a la casita blanca con el escudo de la patria sobre la puerta. Caminar era el más simple de los desafíos. Difíciles eran los números y comprender los textos escritos. En invierno podía llegar a ser duro caminar, con el viento azotando el rostro y el frío calándole los huesos. Su madre era inflexible, solo en los grandes temporales le permitía faltar. Tienes que estudiar, mijita, para no pasar los trabajos que paso yo aquí, para salir de pobres. Le hubiese gustado ir al liceo en San Carlos. Unas primas lejanas decían que era inmenso, que se llenaba de gente muchachada ante todo. La muerte inesperada de su padre cortó de cuajo ese proyecto que aún no cobraba un perfil definido. Cuando la tía Adela avisó que tenía una colocación para ella en casa de una familia muy respetable de la ciudad, su suerte pareció echada. Él, juez de paz, ella, maestra, 3 niños para cuidar por las tardes, más casa, comida y un sueldito que para sus 14 años alcanzaba. La trataban bien, los niños la cansaban a veces, pero nada comparable con las duras faenas de su vida rural. En la visita quincenal que hacía a su madre, ésta siempre le recordaba lo afortunada de su suerte por estar en la ciudad donde la electricidad solucionaba todo. Lo mejor de su empleo eran los domingos de matiné con los 2 niños mayores. La cartelera que cada viernes aparecía en el periódico La Democracia definía si tendrían matiné en el Cine San Carlos o en la Sociedad Unión. Los niños elegían. A ella le daba igual. Era tal la magia del cine que cualquier pantalla le garantizaba una ensoñación que la evadía mágicamente de su cotidianidad. Ese viernes de fines de octubre, un aviso en la sección de clasificados capturó su atención de tal forma que perdió el interés por el título de las películas. Se venden ilusiones, decía, y daba la dirección: a 2 cuadras del cementerio, por calle Andrés Severio, frente a la escuela agraria, casa de Portón Verde. Allá va, sin sentir el fresco de la mañana. Quiero comprar ilusiones. Nunca deseo algo con tantas fuerzas. Espero que no sean demasiado caras. Una fina llovizna se descuelga a mitad de camino. Quizás salió poco abrigada, no importa. Quiero comprar ilusiones. De los 7 meses que lleva trabajados, la mitad de su sueldo fue para su madre. Lo que ha podido ahorrar es poco, cierto, pero no tan poco. Debe alcanzar, seguro. Quiero comprar ilusiones. Ese ómnibus con destino a Maldonado pasa por el cementerio, pero ni sé lo que cuesta el boleto, no sea que me falte para pagarlas. Mejor sigo a pie aunque me moje. Quiero comprar ilusiones. Francisca se siente poderosa con el rollito de billetes escasos en su bolsillo. Digo yo que cuando uno paga, recibe algo a cambio. Si la gente es gente, tiene palabra, y la palabra se cumple. Eso siempre repetía su padre, pobre padre, peón de estancia que nunca pudo tener una parcela propia. Quiero comprar ilusiones. No pretendo muchas, 3 nomás. Tampoco podría pagarlas. Sé que soy torpe, que recién salí de campaña,
pero comprendo que las cosas cuestan. Por eso con 3 me conformo. Quiero comprar ilusiones. La más importante, que la esposa del patrón deje que mi madre se lleve para las casas la cocina a queroseno. Está arrumbada en un galpón desde que la sustituyeron por una eléctrica, y mi vieja dele a hacer leña y ahumar el ranchito. La segunda, que el patrón tenga palabra y le dé a mamá la radio espica que le tenía prometida a papá. ¡Qué ilusión! Mi madre sentada de tardecita escuchando la radio. Y si la plata alcanza, aunque ya no importa tanto, quisiera, en tercer lugar, que la tía Adela me lleve a conocer el mar. Quiero comprar ilusiones. Sí, mija, no es preciso que tires la puerta abajo. Con tanto golpe soy viejo, pero no estoy sordo. Y quiero comprar ilusiones. ¿Acá se venden? Acá mismo. Quiero 3. 3 ramos, dirás. ¿Blancas o rosadas? ¿Cómo ramos? Yo quiero comprar 3 ilusiones. Bueno, si son muy caras, 2 igual. Mija, si no te las doy en ramo, ¿cómo te las doy? Te envuelvo cada ramo en un papel, así te aguantan más. Porque ánimas es pasado mañana. No, yo no. Pasa, mija, las eliges tú. Mira, están en los tanques. Tuviste suerte. Porque si vienes el mismo 2 de noviembre, tal vez no encuentres. Me las sacan de las manos. Es porque estoy cerquita del cementerio. Siente muy fría la llovizna en su cabello, torrentes de agua fría en sus ojos, un río desbocado que arrasa su simpleza de niña campesina y le deja la sabiduría amarga de que es imposible comprar ilusiones. Bueno, muchas gracias, Cristina, por ese cuento tan emotivo y que pasa por tu ciudad también. Decís o que puedes caminar Un por poco, no era tal cual mi ciudad. Yo les quiero explicar algunas cosas, ¿no? Quiero mucho San Carlos, pero no me crié allí. ¿Puedo hablar, Elsa? Sí, por favor. No sé si es el momento. El compañero que leyó el primer cuento dice que no sabe de dónde le vino esa inspiración a ese cuento tan espectacular que hizo. Pero yo creo de verdad que toda narración, aunque parezca una creación absoluta del autor, algún asidero tiene, visible o disimulado, en alguna vivencia del autor, una información directa o que le llegó en forma personal, o no sé, es como, no sé, yo lo siento así. Y en mi cuento, que no tiene nada de biográfico, mi cuento, hay memorias aleteando. Yo por eso decidí darle una ubicación en un tiempo concreto y en un lugar determinado. Es importante el año 1960, porque en ese entonces el mundo no se había vuelto tan global como ahora, y la tecnología tampoco se había digitalizado. Y en San Carlos no fue la ciudad que yo viví cuando niña, pero iba muy seguido, porque allí vivía mi abuela adorada, y mis tías abuelas que eran como hadas madrinas. Así que esa parte, por eso me gustó San Carlos, y porque está muy rodeada de campo. Hay muchas zonas rurales que van a San Carlos, es como una pequeña metrópoli, más en aquella época. El periódico La Democracia, este año, si no me equivoco, existe todavía, ahora en forma digital, está cumpliendo 100 años. Y cuando yo iba a casa de mi abuela con mis primas, leíamos La Democracia y mirábamos la programación del cine. Yo era muy imaginativa. Y en una oportunidad, quedé fascinada cuando vi ese aviso. Se ve que era cerca de Ánima, yo no me acuerdo. Se venden ilusiones. Bueno, por un instante volé, pero yo ya tenía como 10 años y enseguida volví a la realidad. Pero entonces elegí ese personaje de Francisca, una niña del medio rural, una niña ingenua, sin experiencia del mundo, recién salida de la escuela,
Tampoco viví en el campo, pero sí cuando estudiaba para maestra, hice la práctica de adscripción rural y por 2 meses conviví con niños del campo de aquel entonces, ¿no? Entonces me parecía que podía suceder. Y si no fuera posible que una niña de 14 años, muy simple, lo pensara, yo quise en mi fantasía que Francisca lograra con ese espíritu simple lo que yo no pude lograr, creer al pie de la letra lo que sale en los anuncios. Yo lo creí por poco rato, por eso es el porqué del cuento, la explicación. Muchas gracias, Cristina. Además, una niña muy generosa, Francisca, porque ella pensó en su madre, solucionar las cosas a su madre, solucionar a su padre, y esa cosa tan impresionante de los niños del medio del campo que tienen con el mar, ¿no? Esa fascinación cuando enfrentan el mar por primera vez, como lo han descrito. En aquel entonces yo conocí muchos niños que estando en línea recta por la ruta 12, no les quedaba mucho más de 20 kilómetros el mar, que no lo conocían, el mar, y gente adulta que no, claro, eran otros tiempos, pero que cantidad de vivencias no las tenían, no las conocían, eran muy inocentes en algunas cosas. Hay una leyenda urbana, digamos, de un chiquito que fue a la colonia de vacaciones de Piriápolis, que viste que eran niños que los traían del medio rural. Sí, conocí. Al otro día, cuando se levantó, llegaron de tardecita a la colonia, de tarde-noche, ¿no? Y al otro día, cuando se levantó, le gritó a la maestra, se inundaron los campos del vecino. ¡Ay, qué divino! Tan impresionante aquel contacto primero con aquella enorme cantidad de agua, ¿no? Que para él era una inundación, ¿no? Claro, por eso nos parece imposible, pero sí suceden, sí. Mi madre, que era maestra en Pan de Azúcar, bien cerquita de Piriápolis, llevó niños de segundo, también hace mucho tiempo, a Piriápolis, y les había hablado tanto de Piria y la ciudad que fundó, que una niña le dice: ay, maestra, ¿cómo hizo Piria para juntar tanta agua? Creía que era obra del fundador. Sí, pero pasan esas cosas, sí, o pasaban. Ahora no, los niños están más. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. Supongo que casi todos nos hemos acordado del cuento Un viaje hacia el mar. También. Ah, sí, no lo pensé, de Morosoli. No fue por él, no. Pero sí, puede ser, sí. Claro, era uno de los deseos de Francisca, el mar. Sí. Perdón, la película. Está también la película Un viaje hacia el mar. Sí, está la película. Muy bien recreada, muy bien recreada. Yo tengo la suerte de vivir cerca de la colonia de vacaciones acá en Malvin, y la verdad, los niños, la alegría de esos niños, yo soy colega tuya, maestra también, sí. La alegría de esos niños, y te felicito tu expresividad, porque la verdad que lectura expresiva le hiciste preciosa, y le diste la entonación correcta. Y perdóname que te haga una formación positiva como colega. Te agradezco. Es que me gusta mucho narrar cuentos. Mañana mismo, por el Día del Libro, me voy a narrar a la Escuela 1 de Maldonado, y después al colegio de mis nietos a Montevideo la semana que viene. Me encanta. ¿Estás en actividad todavía o ya estás jubilada? No, yo soy viejita, estoy jubilada, pero en ocasión que puedo narro. Ahora me ofrecí yo a mi amiga para ir para un quinto y un sexto a leer un cuento ecológico, pero muy entretenido igual. No crea que todo lo ecológico suele ser aburrido. Este es sumamente entretenido. Yo, sinceramente, he ido al colegio de mis hijos, de mis nietos, a leer cuentos, no del barrio, porque ellos estaban lejos de donde yo vivía, pero lo improvisé. Cuentos improvisados,
momento. Qué bueno. Yo fui el año pasado al Maturana, que es donde van mis nietos, y narré para los 3 niveles, porque me parecía poco generoso narrar para 5, donde tenía mi nieto, narré para 3, para 4 y para 5, pero las maestras se asombraron de que narrara sin libro por delante. Ellas narran con libro y muestran las láminas. Yo dejo la imaginación, y después terminamos jugando con los niños. Pues les digo, ¿quieren jugar el cuento? ¡Ay! Representaban los personajes, jugaban, hablaban. Lo hago de esa manera. Así hacíamos en el Club de Narradores acá en Maldonado, sin lámina. Pero bueno, ya no lo tenemos al club. Les quiero contar algo que Cristina, después que nos conocimos, nos reconocimos, supe que había sido maestra de mi nieta mayor. Divina, sí, de Lía. Y con Lía también hicieron una preciosa obra, las medias de los flamencos representaron el mundo. Sí. Así que es un recuerdo muy, muy querido, muy grato para mí también. Rafa, te escuchamos. Bien, ¿qué agregar a todo lo que han dicho? Se ha dicho un montón de cosas. Cristina, primero, como dijo alguien por acá, que no tengo el nombre, porque aparece el nombre de... Ah, sí, Ofelia. La lectura, ¿no? La lectura envuelve, te mete en la historia, uno comprende que narres para niños y que hayas narrado toda tu vida para niños, uno lo ve ahí y nos volvimos un poco niños al escuchar la historia también. Entonces la lectura fue maravillosa, ¿no? Y le aporta tanto, ¿no? Tanto le aporta a lo que lo que vehiculiza, ¿no? Después me encantó el juego que haces, ¿no? El juego ese que demuestra la inocencia y la necesidad de creer en algo. Sí. Que está en el cine, esa otra ilusión en la que nos metemos tanto y que también nos proporciona y nos proporciona determinadas alegrías y nos saca a veces de nuestra realidad, pero nos devuelve de otra manera. Y jugar con eso del personaje que confunde los significados y que muestra la inocencia y que atribuye un significado particular a ilusiones, y que termina haciendo esto de la flor, lo presentaste de una manera que, como dijiste vos también, tenías que ubicar la historia en otro lugar, en otro tiempo, ¿no? Sí, no podía ser en actual. No podía, ¿no? ¿Cuánto podía ser actual. Necesitamos a veces, ¿no? Tenemos una historia en la cabeza que aparece quién sabe cómo, pero a veces tenemos que pensarla dónde la ubicamos, y muchas de esas historias tienen que ser, que se nos ocurren, tienen que ser previa al celular, por ejemplo. Claro. Por eso era muy importante. Más importante que San Carlos era el año 1960, cuando yo tendría unos 6 años, en realidad, y yo no soy la protagonista, pero sí leí Pero sí leí. Más allá de eso, incluso, Cristina, toda esa descripción que haces, la ubicación de San Carlos, las calles y esto y lo otro, contribuye también a darle verosimilitud a lo que estás leyendo, ¿no? Porque, bueno, yo me creo eso, más allá de que vos lo hayas vivido o no, me creo la historia esta de ficción, porque no estamos caminando por Narnia o por quién sabe dónde, estamos caminando por una ciudad que sabemos que existe, por una calle que existe. Existe, la calle existe, la escuela agraria está cerquita del cementerio. Inventé la casa de Portón Verde porque esa parte, sí, pero se llega por la calle Andrés Severio, todo eso es verdad. Pero fíjate que hasta el Portón Verde, que es un detalle que uno podía pensar menor, pero el verde, la esperanza, la entrada a otro mundo, la búsqueda de la esperanza detrás del Portón Verde, hay un montón de cosas. No lo pensé, por ahí no lo pensé. Pensé que una persona que vende flores no tiene una casa tan, y en 1960 no había tantas numeraciones. Entonces dice enfrente a dónde está y que la ubiquen por el portón. Y el verde es un color... Más allá de que no lo hayas pensado, como vos misma dijiste, hay un montón de cosas que nos habitan y que salen. Recuerdo a Cortázar diciendo una interpretación que le habían dado de uno de sus cuentos, dice, yo no lo pensé, pero factiblemente sea.
porque de alguna manera simbólicamente se busca una Es salida a la cierto. historia que nosotros Sí. no gobernamos, que nos viene dada, ¿no? Y Es entonces, cierto, no sabemos el porqué de algunas cosas. A mí me tocó una vez leer un poema ganador acá en la Intendencia de Maldonado. Se leían poemas de escritores de un taller hace muchos años. Era del poeta Nelson Guerra, que escribe muy bien. Y lo leí lo mejor que pude, interpretando. Y se me acercó a felicitarme al final, dice, no puedo creer que descubriste lo que yo no sé, dice, lo leíste y vi mi obra distinta como la escribí, mejor de lo que la escribí. Digo, porque es eso, uno interpreta o te llevan, no sabes qué, a escribir eso. Y es lo que tiene todo tipo de arte. A mí por eso me encanta el arte plástica, la literatura, la poesía, todo, porque siempre estás descubriendo algo que te llena el alma y disfrutas de diferentes maneras, la música, todo el arte comunica y motiva y enriquece al ser humano, me parece. Por supuesto, nos hace más sensibles, ¿verdad? Sí, antes de darle sí, la palabra a Ivonne, que está levantando la mano por ahí, sí. lo último que quería decir es que no me quites el trabajo de profesor de literatura, Cristina, porque No. me refiero no me refiero a que buscamos las interpretaciones de todo. Y si me decís que el portón verde no significa la esperanza, me tirás abajo la profesión. ¿Tá? Ay, Este, perdona. no, es un chiste, Cristina. Es una El broma. asunto es que uno no controla todos los significados que despierta y eso es lo maravilloso del arte. Uno no puede decir, mi cuento se lee así. No puede decir eso porque el lector le va a encontrar los significados, como te pasó ahí, le va a Sí, encontrar significados que vos misma no pensaste, y eso es lo sí, maravilloso del arte y la literatura, que no gobernamos todas las interpretaciones que se generan, ¿no? claro. No es ciencia exacta el Así. arte. Y vos, Y bueno, el micrófono, Iván, el micrófono. Lo que iba a decir es que el cuento está tan bien llevado que yo me lo creí todo. Hasta el final estaba esperando cómo le iban a cumplir las ilusiones. No imaginé que eran las flores. Así que también por eso te felicito. Bueno, gracias. qué Gracias. bueno. Qué bueno eso, ¿no? Cada uno las cosas le impactan de un modo diferente. Bueno, vamos a ver ahora si tenemos a Neira Bianco de Unitres Montevideo y su cuento Teros. Allí está. Tiene que dar el micrófono. Ahí está. Te escuchamos, Hola, Neira. extraños sucesos alborotaban nuestro hogar. Demasiado movimiento, anticipación. El nerviosismo parecía ser la sensación dominante. Mi pareja estaba incubando nuestros huevos. No tardarían en eclosionar. Le llevé comida y aproveché para compartirle mi percepción del clima que se cernía ante nosotros. Tras realizar la ingesta, me confesó sensaciones equivalentes, inexplicables. Los hombres encargados de preservar el campo en condiciones le transmitían mucha ansiedad. Ambos coincidimos en que lo mejor sería consultar a mi amigo Ignacio, un conocedor de las costumbres de los hombres. Por alguna incomprensible razón le fascinaban. Yo me limitaba a convivir en su espacio, intentando alejarme de su camino. Había tenido malas experiencias en mi juventud y no confiaba del todo en ellos. Esa tarde lo observé volando cerca de los postes y me acerqué a él. Indagué si tenía alguna información al respecto. Estaba muy atento a todos los movimientos del hombre encargado de emparejar el césped y de pintar unas líneas sobre él. Me dijo que el evento que tomaría lugar esa tarde era especial. La atención lo remontaba a tiempos anteriores, cuando su padre aún vivía. Desconocía los detalles, pero había volado por las inmediaciones y percibía que todos hablaban de lo mismo, de un suceso que acontecería en nuestro campo aquella misma tarde. Era incapaz de ocultar su emoción mientras hablaba. A veces se comportaba como un pichón. Yo, por el contrario, estaba nervioso. No me gustaba cuando el campo se llenaba de hombres. Son impredecibles. Se llevaron nuestros huevos, como ocurría antes de cada actividad en el campo.
Siempre era el mismo hombre, ya lo conocíamos. Teníamos una especie de acuerdo silencioso. Se los llevaba a un lugar seguro y una vez concluido el evento los devolvía al mismo lugar. Admito que al principio pensamos que iban a robarlos. Había escuchado historias de hombres que comen huevos. Intentamos defenderlos sin éxito, enloquecidos. Luego de horas interminables, cuando notamos cómo los devolvían a su sitio original, comprendimos que los estaban protegiendo de los hombres que corrían dentro del campo. Ese día quedé asombrado. No sabía que ellos eran conscientes de nuestra presencia. Era muy peligroso para nuestros huevos, sobre todo por las puntas filosas en la base de los pies de estos hombres. Tuvimos que aprender a confiar, aunque confieso que en esas horas de su ritual siempre estoy intranquila. Las hordas de hombres no se hicieron esperar y colmaron todo el predio, la mayoría con distintivos del mismo color, el del cielo. Noté hace tiempo, y más tarde me lo rectificó Ignacio en la ceremonia, una comunión entre los hombres cuando los protagonistas llevan los colores del cielo. En otras ocasiones, cuando los distintivos son de otro color, se percibe una rivalidad centelleante. Nos ubicamos con mi pareja a un costado del campo, intentando discernir lo que ocurría. Los otros 11 tenían distintivo color del sol. El sonido agudo como un pitido marcó el comienzo de la batalla y dio la señal para que comenzara a rodar el huevo de cuero. Una sensación de inquietud atravesaba a todos los presentes. Los hombres de afuera estaban expectantes, con emoción contenida. El objeto central no tardó en introducirse en la red y los de color cielo festejaron desencajados. La tensión se disipó un poco, fue un desahogo para ellos, se notaba. Ignacio voló alegremente en círculo, sumándose a su celebración. Los gritos y cánticos invadieron el recinto, pero esta vez no teníamos miedo. Su emoción nos contagió inesperadamente, como una brasa que rodeaba nuestro pequeño corazón. El mismo pitido que inició la ceremonia pareció detenerla. Ignacio se nos acercó emocionado y nos informó que la primera mitad había concluido. Dijo que no recordaba un clima así en los últimos tiempos y nos incitó a alentar por los hombres de color cielo. Era nuestro deber, lo que fuera que eso significaba. Usualmente no le prestábamos atención, pero creo que ahora entendía a qué se estaba refiriendo. Nosotros también somos parte de todo esto, dijo, y nos lo iba a demostrar. Inmediatamente comenzada la segunda parte, los del color del sol, contrincantes según Ignacio, se acercaron peligrosamente con el objeto hacia los postes. De repente vimos a Ignacio volar demasiado cerca de la acción y lanzarse en picada. ¡Un loco! Impactó de lleno contra el objeto y logró detenerlo, entorpeciendo así la acción de los rivales. Volamos a toda velocidad para chequear a nuestro amigo, que se logró alejar hacia un costado del campo. Sorprendentemente no resultó herido, por el contrario, estaba encantado de haber ayudado a los hombres. Le dijimos que estaba loco, que era un inconsciente, pero él no podía contener su alegría. Era incomprensible su sentido de comunión con los hombres. A nuestras espaldas, uno de los hombres color cielo, el más alto, impactó con la cabeza el objeto contra las redes y produjo una explosión, una locura generalizada que se apoderó del lugar. Los hombres gritaban y se abrazaban. El hombre alto se quitó su distintivo y comenzó a revolearlo mientras corría por todo el campo. Se asemejaba más a un comportamiento de animales, de perros, que de hombres. El orden volvió a restaurarse y esa oleada de emociones no tardó en convertirse nuevamente en tensión, como al principio. Notamos que se incrementaba cuando los hombres de color sol se acercaban a la red de los de color cielo. Ignacio también se mantenía en vilo. El triunfo de los nuestros es indispensable, dijo, extrañamente calmado. El silencio reinante indicaba el nerviosismo latente. Cada incursión, los de color sol, generaba una sensación de incertidumbre agobiante. Los de color cielo arrasaron el objeto lejos de su red y se acercaron repentinamente a la de sus trincantes. El hombre alto, el mismo de hoy, se posicionó enfrente a la red. Algo tramaba. Uno de los suyos luchó contra dos gigantes de color sol. Se las ingenió para sortearlos y pasarle el objeto al hombre alto que lo recibió e impulsó contra la red. Un desahogo teñido de alegría y tranquilidad recorrió todas nuestras plumas. Me sentí agradecido, con ganas de abrazar a mi pareja, a Ignacio, que volaba en círculos por los aires como un loco.
En mi corta vida no he experimentado sensaciones tan abrumadoras. Esa mezcla inexplicable que me embragaba permaneció y ascendió a niveles aún más descontrolados cuando oímos el sonido agudo exacerbar la celebración. Más tarde, Ignacio logró averiguar información y sacar sus propias conclusiones de los eventos transcurridos. Aparentemente, los hombres de color cielo iban a participar de esta misma ceremonia y a representar a todos los hombres de nuestro territorio en un lugar muy lejano, allá donde nace el sol. Mi amigo insistió en que debíamos acompañarlos. Ya éramos parte, exclamó. Sonreí ante ese disparate y le remarqué lo pintoresco de todo lo experimentado, pero que nosotros no teníamos nada que ver con todo esto. Nuestras vidas no se intersectan con la de ellos, solo coincidíamos en el mismo espacio. Ignacio nos observó decepcionado mientras aguardábamos al costado del campo que el hombre devolviera nuestros juegos. Mi vida estaba aquí, en este campo, con ellos y mi pareja. No necesitaba nada más. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. La lectura de ese partido de fútbol tan original, ¿no? Hombres y pájaros comparten el mismo terreno. ¿Quieres contarnos algo de tu historia? Fue inspirado en un partido con Australia, cuando jugaba Uruguay por las eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón en el 2002, que hacía mucho tiempo que no íbamos a un Mundial de fútbol. Y bueno, como acá en casa hay un ambiente futbolero y también me gusta la zoología, bueno, surgió esta idea que fue plasmada en un cuento. Qué bueno como mezclaste los dos elementos, las dos situaciones. Sí, en este caso se personificó la voz del animalito, un ave muy nuestra que es entero, como hizo otro compañero que nos contaba su cuento con un instrumento. Muy bien. Muchas gracias, Jacqueline. A ustedes. Y tu bolero también. Está Nelio que quiere decir algo por ahí. El micrófono, Nelio, lo tenés apagado. Ahora me escuchan. Sí, bien. Bien. Me encantó y felicitaciones a la compañera. Y así como un piropo, decir que de pronto en el fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano faltó este cuento. La vista de los teros del estadio. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Aneli. Muy oportuno tu comentario. Vieron cómo es muy acertado lo que dice Anelio ahí con el fútbol se puede hablar de un montón de cosas, ¿no? En realidad, que no son el fútbol, ¿no? Que el fútbol es el escenario de otras cosas. Hace poquito veía en los partidos de verano algo parecido a lo que contaba Jacqueline recién, un arquero de un cuadro que estaba jugando un torneo acá, agarraba los teritos pequeños, había unos teritos pequeños, había un nidito y los llevó para atrás del arco, los protegió atrás de los carteles en un partido de verano, ¿no? Me hiciste acordar a esa imagen bien cercana, bien reciente además, ¿no? Hay un gran trabajo con el tema del punto de vista que vos decías recién, bueno, de contar la historia desde un tero, que es lo novedoso acá. Bueno, voy a contar un partido de fútbol, pero no voy a contar un partido de fútbol, voy a hablar de otra cosa y cómo lo logro. Y lo logro a partir de la visión de los teros, porque además cuando cambio el punto de vista, y es un punto de vista inesperado, nos hace ver las cosas como por primera vez. Entonces la pelota no es la pelota, es el huevo de cuero. ¿No? Y bueno, y las cosas, y las camisetas son las de color cielo, ¿no? Entonces hay que hacer todo un trabajo en el que hay un juego interactivo entre el lector y escritor, en el que como lector admito, cedo ahí la derecha, de que los teros hablan, de que tienen un lenguaje, que hablan entre ellos, ¿no? Pero a su vez el escritor me tiene que dar
algo a cambio, y es hacerme creíble algunos momentos de ese intercambio, donde no todo puede ser igual al lenguaje de los seres humanos. Entonces ahí Jacqueline metió algunas expresiones que nos hacen creíble que son teros también los que están hablando, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre un lenguaje humano para que entendamos lo que se quiere contar, y a su vez un lenguaje otro que sea el de los teros, que efectivamente nos creamos ese punto de vista. Bueno, y ahí Jacqueline hace que las cosas que nosotros nombramos de una manera habitual aparezcan nombradas de otra, y se imagina cómo las nombrarían los teros a partir de las cosas que los teros sí conocen, ¿no? Y me encantó el tero kamikaze ese también, el tero kamikaze Ignacio que nos permitió ahí salvarnos en determinado momento. Yo lo contrataría para algunas ocasiones. Juega mejor de defensa que los defensas de mi cuadro, ese tero. Entonces, muy entretenido el cuento, y un acierto en el punto de vista, ¿no? En el punto de vista en que contás la historia, que es lo maravilloso de este cuento, ese punto de vista. Y como decías, es un bichito tan nuestro además, que hasta en un deporte como el rugby, la selección se llama los teros, justamente, ¿no? Así que gracias por el compartir esa historia con nosotros también. Gracias. Una pequeña licencia. Sí, Ivonne. Complimenti, Jackie. Te quiero mucho y te extraño. Tenía cerrado el micrófono, Jacqueline. Sigue cerrado el micrófono, Jacqueline. No se escucha. Ahora sí. Sí. Ahora sí. No, decía que quería felicitar a los compañeros, todos los que escribieron cuentos para este certamen, esta instancia, tanto los que fueron premiados como los que no. Y un saludo especial a Ivonne también. Y muchas gracias a UNI3. Muy bien. Yo te voy a aprovechar este último encuentro para hacer algunas precisiones, si les parece. Y quería contar un poquito que, bueno, cuando leemos el acta con el resultado del concurso, al final siempre aparece una frase que dice más o menos así: destacamos la dificultad que tuvo el jurado al realizar la selección por la calidad de los trabajos presentados. Esto es real, no es una mera frase, porque cada trabajo es valioso, aunque no haya sido premiado, ¿verdad? Cada trabajo de ustedes encierra una anécdota, una vivencia personal, un tiempo de dedicación que los miembros del jurado mucho valoramos y mucho respetamos. El tribunal siempre ha trabajado en un clima de acuerdo, donde hemos siempre logrado una unanimidad en todas las instancias en que nos hemos reunido a discutir, ¿verdad? Para elaborar un veredicto final. Recordamos que los cuentos van a ser publicados en la página web, así que van a tener acceso a todos ellos. Recordamos también que en junio, más o menos mediados de junio, vamos a estar publicando las bases de nuestro nuevo concurso, el número 4 ya. Recordamos que en esta oportunidad no va a ser tema libre. En este caso puntual vamos a hacer como otra recordación de nuestro aniversario de 40 años de UNI3 Montevideo, lo hemos caratulado como Memorias de UNI3, en la que por supuesto pueden participar personas de toda la República, siempre que sean personas que concurren a UNI3. Allí vamos a recoger los cuentos que ustedes entrarán en ese caso alrededor de vivencias relacionadas con nuestra institución. Luego vamos a saltear un jueves, y el jueves 8 de junio a esta misma hora, 18:30, tendremos un Zoom con la charla de Rafael Fernández Pimienta sobre cuento. Y sin duda, Rafael ya va a aprovechar para hacer algunas precisiones sobre el tema de nuestro cuarto concurso. Les recuerdo que Rafael lo había prometido el año pasado, una charla sobre cuento. En otra oportunidad va a ser sin duda Alejandrina,
se acercará a ustedes con otro tema rico también en contenidos. Bueno, les quiero agradecer puntualmente a Rafael y a Alejandrina por siempre el compromiso, la capacidad de trabajo, la certeza de sus comentarios tan oportunos. Para mí es un gusto contar con ellos y una tranquilidad enorme también contar con ellos. Muchos de ustedes saben de qué les hablo porque también participan de los talleres de Alejandrina y de Rafael. Y bueno, gracias a todos ustedes, todos los participantes, todos los animadores que están ahí asomaditos en las ventanitas, por estar siempre en estos Zoom que se han vuelto un clásico ya de nuestros veredictos, digamos, que continúan después al comenzar el año siguiente con estos encuentros. Muchas gracias también, bueno, a Ivonne. ¿Me dejas agregar algo? ¿Me dejas agregar algo? Yo Sí, soy querida. alumna integrante de literatura fantástica española con Teresa Zamudio. La verdad que es un encanto esta persona, porque a pesar de sus dificultades que tú sabes que tiene, ella nos dirige muy bien, nos da una cantidad de ideas, nos estimula muchísimo, y yo me siento sinceramente muy... yo soy maestra, jubilada, bueno, hace unos cuantos años, varios años, pero sinceramente me hubiera gustado ser profesora de literatura. No la seguí porque me casé, tuve hijos y me compliqué la vida. No podía seguir estudiando. Y eso fue lo que me quedó siempre pendiente. Y ahora lo estoy haciendo y ayudando a mis nietos también. Y me encantaría, y yo a veces soy media impertinente, preguntas, porque la verdad que estamos estudiando a Don Quijote de la Mancha, y la verdad que me resulta a veces, ahora entiendo por qué nos la dan en el liceo, en secundaria. Yo no me acuerdo que lo estudiemos algunos capítulos de secundaria, con no sé si yo estoy equivocada, con el profesor de literatura Rafael Fernández, ¿es? Rafael Fernández, no sé si se está en el programa de literatura actual, de quinto, tercero, cuarto, quinto, sexto, no sé. Quinto. No sé si está... Está en quinto. ¿Está? Sí. Está en quinto. Entonces a mi nieto le va a tocar, está en quinto. Pero es de salado Rafael Fernández, porque es castellano viejo, ¿no, verdad? Y hay una serie de oraciones que tenés que volver para atrás para entender el contexto y la semántica también, ¿no, verdad? Porque ni en el diccionario Larú viejo que tengo lo encuentro, no sé en Google. No sé si estoy errada. Ahora, no sé qué capítulos trabajan, o determinados capítulos van a trabajar, porque son muchos capítulos, el Don Quijote de la Mancha. Lo vamos a dar durante todo el año, sobre Cervantes, y también sobre Cervantes. Y, a ver, ¿qué me contestas? ¿Lo escribió Don Quijote de la Mancha en la cárcel o no? Ahí está el signo de la interrogación, porque yo he preguntado a profesores, a varias personas, profesores de idioma español, de literatura, investigadores, y nadie, todo está en duda, ¿no da? Rafael Fernández, es dudoso, ¿no, verdad? ¿O no? Dicen que probablemente la primera parte haya sido escrita, o por lo menos la idea, pero igual es, la experiencia marca, ¿no? No importa si lo escribió en la cárcel o no, lo importante es que estuvo y que lo escribió. Pero lo escribió en Italia, porque este hombre anduvo por ahí, en No Italia. importa, lo importante es que lo escribió Cervantes y que Es el representante genial de la hispanidad, vamos a decir, mejor, el zoom de la literatura española, hispana, no española, no hispana. ¿Es verdad o no es verdad, Rafael Fernández? Mirá, Ofelia, lo vamos a usar en la charla, esto que me estás diciendo, lo vamos a usar en la charla y ya promociono la charla del 8. Bueno. No para hablar del Quijote en general, pero sí para hablar de cómo enfrentamos un texto y de dónde viene la idea y cómo trabajamos la idea en un cuento. Qué bueno.
Yo integré un taller de escritura en Fundación SECON con una escritora Rosana, no me puedo acordar el apellido, donde dándonos una consigna, teníamos que escribir en un término de 10 minutos. La verdad que al principio era choqueante, pero después íbamos como en carretera, como los autos. Al principio chocaban, pero después íbamos no más bien. Y nos oíamos, importante creo que la literatura es leer en voz alta lo escrito, es para la comprensión general. No sé si estoy errada en mi concepto. Eso es muy importante, Ofelia. Perdón, Lea, querías intervenir. Abre tu micrófono. Lea, tu micrófono. Quería simplemente salvar a Rubén, que es mi esposo, hace 62 años, Julio quedó chiquito, en decirte que yo puedo asegurarles que en esos 62 años nunca le tiré un teléfono en la cabeza. Te creemos. Y ahí no lo creemos. Pero haces muy bien en aclararlo por las dudas. Por si acaso, porque pueden pensar que viene por ese lado, no. Muchas gracias por Antes hacernos... los teléfonos venían con un cable, ¿eh? ¿Quién sabe? Qué bueno. Bueno, así que bueno, a seguir, los invito a todos a seguir escribiendo. Un cariño a Teresa también, que Ofelia recién la nombró, y gracias a Francina, a Rubén, a Raquel, a todos, a Beatriz, a Mari, a Nael, compañeros de directiva y de las distintas comisiones de trabajo, más los participantes, los animadores, que siempre los vemos por ahí acompañándonos en todas las tareas que emprendemos. Así que no sé si alguien quiere agregar algo más, si no nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos. Y a Ana Laura, que está detrás de toda la conexión también. Ana Laura, siempre me olvido de Ana Laura. Yo, como lo tecnológico no es lo mío, se ve que, ¿ves? Como dices tú, se me olvida Ana Laura. Tácitamente la olvido. Ana Laura, que nos ha tenido más de una vez mucha paciencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y gracias a la UNI13 en general, ¿verdad? Que es un espacio de amistad y de encuentro, que nos tenemos que considerar dichosos de tenerla, ¿verdad? Y de poder participar en ella. Gracias a todos. Gracias, chao, chao.